y bueno, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a usted por sacar el tiempo como experto en estos temas de salud mental y estar con nosotros. Pero lo más importante, doctor Carlos Enrique, quiero decirlo aquí para que quienes están en vivo y para quienes van a llegar en diferido durante todo el día, es una persona que siempre está muy activa en redes sociales, compartiendo artículos científicos de acuerdo a la realidad y cada rato le vemos a él decir preocupante situación, comparte un titular de la crónica, de cualquier medio de comunicación, informaciones que llegan en el día a día. Y a mí lo que me preocupa, doctor Carlos Enrique, en este tema de salud mental que nos obliga hoy a hacer el análisis, es que se nos vuelva paisaje. Al periodista un titular de prensa más y a las autoridades pues otro reporte judicial. Usted como persona, como profesional, ¿qué está sintiendo en estos momentos? ¿Qué está percibiendo de lo que está ocurriendo en materia de salud mental y específicamente con estas cifras tan dolorosas de suicidios en este 2023? Bueno, Juan Diego, lo primero es que siento una gran preocupación y como una gran trastornación frente a la situación de salud mental. No solamente el suicidio, acabamos de pasar por, hace unas semanas estamos hablando de Valentina Tres Palacios, de John Paulos, que pues eso es una cosa tremenda y es aberrante frente al maltrato hacia la mujer, el feminicidio. Y entonces la situación es tremendamente alarmante y lo preocupante es que no se reacciona ni políticamente ni socialmente, que además va a ser el mensaje que yo voy a dar aquí en esta transmisión, y es que no solamente la salud mental es la responsable de los fenómenos sociales, de todo lo que pasa, y pues nosotros cada uno nos debemos responsabilizar. Quiero, si me lo permite Juan Diego, leer un poco unas notas que saqué del diario del País, como usted lo acaba de decir, lo compartí en mis redes sociales, y dice, los trastornos mentales son frecuentes no solo en Colombia. La Organización Mundial de la Salud estima que cada 8 personas en el mundo, una de cada 8 personas en el mundo padece alguno de ellos. Las tasas se elevaron en un 25% durante el primer año de la pandemia. La pandemia fue un fenómeno muy fuerte frente a la salud mental, sumándose a los casi 1.000 millones de personas que ya sufrían algún trastorno mental. Entonces, aquí ya es importante darle un protagonismo a la salud mental. Ayer leía en esa noticia del diario El País que se invierte el 1.8 de, de toda la plata pues que entra solamente salud mental, y de esa pues cuánto no se queda en la corrupción, cuánto no se queda en la mitad del camino y no se hace absolutamente nada. También quiero aprovechar para hacer un comentario frente a la política de salud mental y eh, consumo de drogas o de spa que hay en el Quindío, y es que necesitamos urgentemente separar esas dos políticas porque son dos fenómenos diferentes. La salud mental está por un lado y el consumo de sustancias o las sustancias psicoactivas está por el otro. Entonces es importante saber delimitar y de una vez comenzar con seriedad a hablar de la salud mental. Hay muchos estigmas y el principal estigma es, no, me da miedo porque creen que yo estoy loco, o me da miedo porque qué va a pasar con ese psiquiatra, qué va a pasar con ese psicólogo clínico o psicólogo general. Entonces es tremendamente preocupante. Doctor Carlos Enrique, usted está tocando un tema muy importante y es el de la pandemia y creo que es algo que de pronto nos cogió, bueno, no es que crea, es algo que nos cogió de sorpresa. Pero, pero la pandemia, todo esto que ocurre, lo que hace es revelar, como que sacar a flote
las debilidades que hay en materia de políticas públicas de atención de salud mental, porque es que finalmente nos mandan a encerrar, entramos en pánico, hay algunos escenarios de paranoia, de depresión, de estrés, en fin. No en todos, no en todas las personas, pero hay gente que sí. Esa situación puntual lo que hizo fue como revolcar esto y sacarlo a flote. Sí, lo que hizo es levantar las defensas psíquicas y sociales y dejarnos tremendamente vulnerables. Aparecieron cosas que no conocíamos de nosotros mismos y de la sociedad. Vernos en cuarentena nos hizo descubrir otras cosas. Hubo también fenómenos, los fenómenos siguieron, el consumo de drogas, el suicidio también, bueno, el maltrato intrafamiliar se aumentó significativamente. Entonces, lo que hizo la pandemia fue quitar un velo o quitar una defensa que tenía la sociedad, ¿sí? Perfecto, sí, muy interesante esa postura. Doctor Carlos Enrique, aunque estos temas son muy complejos porque son sociales, son muy subjetivos, pero ustedes, pues los expertos van entendiendo a partir del estudio y de la investigación qué es lo que puede estar ocurriendo. ¿Por qué pueden darse estos fenómenos y aquí también los medios de comunicación cada ratico nos llaman la atención, que titulen de una manera, que no, como tratándonos de decir, utilicen términos como se autolesionó, bueno, en fin, eh, pero es que yo creo que es como tratar de hacerlo de los gaticos, como tapar con arenita y decir sigamos, que, que pudo detonar esto que está ocurriendo, por ejemplo, en este 2023 y estas dos últimas semanas con 4 jóvenes. ¿Qué puede estar ocurriendo según usted? Bueno, Juan Diego, pienso en dos, tres cosas puntuales. La primera es que hay que hablar con la verdad y la verdad también debe ser un asunto objetivo. No caer en el amarillismo o no caer en la horrorización de una noticia que además se queda estática, no se puede hacer nada, solo es un mensaje social que hace daño. Los teóricos aconsejan que el suicidio, bueno, además tiene algunas pautas para la prensa y para hablar sobre este fenómeno. No es un asunto de alarma, pero sí debe ser un asunto de seriedad. Y aquí viene el segundo elemento. Y es que a los niños hay que hablarles con la verdad. Y a la sociedad también. Entonces, un niño no se le puede decir que él nació por la cigüeña, porque además fantasea y se forma una teoría muy compleja sobre la cigüeña. Es decir, hay que explicarle sobre el funcionamiento sexual, sobre el funcionamiento del el desarrollo y la reproducción, y ahí él quedará más tranquilo. Es el mensaje para todos. Con una verdad uno queda más tranquilo. Y no es una verdad aumentada, exagerada, sino una verdad simplemente como es. Entonces, aquí también el tercer punto es que tengo una serie de videos en redes sociales, psicólogo Carlos Enrique Correa Lagos en YouTube, específicamente, donde hablo de la adolescencia normal. Y aquí viene entonces en la reflexión. El adolescente tiene un desarrollo en tres partes: psíquico, físico y social cultural. Entonces, en el video de la adolescencia normal digo que un adolescente no se educa en la adolescencia, un adolescente se educa desde la niñez. Es decir, es un proceso que tiene un resultado en la adolescencia que además es donde convergen muchos conflictos existenciales, psíquicos y socialculturales. Entonces, aquí es muy enigmático, primero que todo, los cuatro
actos de muerte, suicidios que se presentan en estos adolescentes. Ayer estuve leyendo la noticia de un adolescente de 16 años. Hay que leer muy bien y con mucho cuidado este fenómeno, porque acabo de nombrar tres cosas: físico, psíquico y social cultural. Entonces, no es que se pueda buscar una explicación no, es que el padre lo estaba maltratando, o la madre, o además estaba teniendo bullying en el colegio, además consume drogas, depende de la droga que consuma, no todas son iguales. Entonces, aquí este fenómeno es multicausal y tiene muchas consecuencias donde se puede manifestar. Entonces, no es un asunto sencillo que se pueda abordar y se pueda explicar. Es un movimiento a toda la sociedad y nos manda un mensaje muy claro, y es que debemos cobijar como sociedad a las personas, a los individuos. Es importante hablar con la familia, con los amigos, pero también con un terapeuta, que el terapeuta podrá saber qué es lo que puede seguir y cuál es el proceso que se puede seguir. Las estadísticas de asistencia a psicoterapia acá en Colombia son muy bajas. Apenas ahorita está apareciendo un fenómeno cultural que es la responsabilidad de ir a terapia. No se puede convertir en una moda tampoco. Eso no se puede convertir en una moda. El que va a terapia es porque sufre y va a terapia para arreglar y para hacer algo por su sufrimiento, ¿sí? Entonces, los cuatro adolescentes son muy enigmáticos porque cada uno tiene una historia, y tiene una historia en lo físico, en lo psicológico y en lo social cultural. Doctor Carlos Enrique, a ver, desde mi perspectiva como periodista, como comunicador social, eh, yo tengo claro algo, o sea, precisamente la comunicación efectiva permanente de padres e hijos es fundamental para poder avanzar en el tratamiento de cualquier situación, incluyendo estas de salud mental y Estamos la de acuerdo. prevención de temas tan complejos como el suicidio. Pero creo yo, estoy hablando hipotéticamente, aquí tenemos que sentarnos a hacer un trabajo científico, pero una de mis hipótesis también apunta que no todos los casos, porque no podemos decir que estos cuatro niños, o estos cuatro adolescentes más bien, que estos cuatro adolescentes tenían una vida, pues, como negativa en materia de afecto con los padres, porque es que he escuchado en mi historia de periodista, más que todo en estos últimos 20 años, que se ha detonado este flagelo o esta situación social, que hay unos hechos muy enigmáticos, porque son niños que incluso, yo recuerdo uno de Calarcá que llegó del colegio normal, habló normal, me voy a hacer tareas y se subió para el segundo piso y se suicidó. Entonces no podemos salir aquí a decir que esa ausencia de padres eh, el gran detonante. Yo creo que aquí hay un factor externo, social, que tenemos que identificar y se lo atribuiría yo también un poco a esta explosión de la información de la mano de las redes sociales. Por ahí podría haber también una causa que, por no existir una política pública, por no existir inversión, como usted lo advertía al principio de esta entrevista, pues hace que no se desarrolle trabajo y no contraten a expertos como usted para ponernos a mirar qué es lo que está ocurriendo. Pero yo hipotéticamente insisto que hay una razón externa que va más allá del hogar y que tenemos que identificar y que yo la asociaría en gran parte con el tema de redes sociales. Sí, este fenómeno no es determinista, es decir, que no hay una causa desde el que parta, porque no es una cosa sencilla, como no son, como lo acaba de decir, no son sencillas el consumo de drogas, no es sencilla la violencia, no es sencillo, bueno, todo lo que significa la problemática humana. Acá acabo de decir algo, Juan Diego, muy importante. Las redes sociales tienen que ver con como con la falta de contacto con la realidad. Nosotros necesitamos tener contacto con la realidad, porque las redes sociales son fantasmáticas, son imaginarias, son tremendamente embotantes, es decir, el sujeto está solo consigo mismo,
mostrando una imagen, pero una imagen ideal. Esa interacción es tremendamente compleja, pero también es importante, aquí lo quiero decir, y es que hay que tener en cuenta la condición psíquica y de salud mental del sujeto, por ejemplo, el adolescente que se suicidó, el que está contando usted, Juan Diego. Existió ya una enfermedad previa que no se identificó. El estudiante tenía manifestaciones de ira, tenía manifestaciones de tristeza. Entonces existen también tres estructuras, siempre lo digo y en el video lo digo, en la neurosis, la psicosis y la perversión. Es decir, que allí se ubica el sujeto subjetivamente y puede que funcione tremendamente mal y el sujeto esté sufriendo en silencio. Entonces aquí lo más importante es tener una identificación de las manifestaciones y después actuar, como lo acabo de decir, frente a todos los frentes, es decir, desde todos los frentes, desde lo institucional, desde lo familiar, desde lo judicial, todo lo que significa la responsabilidad social. Doctor Carlos Enrique, acaba de decir usted algo muy importante, los signos, las señales. Pongo sobre la mesa otro caso de hace 4 o 5 años de una niña en un sector norte de la ciudad, en un condominio, se quita la vida. A mí me contacta una colega suya, en ese momento estaba terminando sus estudios, una persona muy activa, que hoy es psicóloga ya, María Paula Montoya, y ella me dice, Juan, ojo, me puse a revisar el perfil de la niña y había mandado ya unos mensajes, o sea, durísimos. Entonces, lo que a mí me planteaba ahí era que no hay comunicación efectiva de padres e hijos, o papá o mamá, por el caso padre que sea pues madre, cabeza de hogar, en fin. Pero entonces muchas veces nosotros como padres nos descuidamos de lo que están haciendo los niños en redes. Por eso yo insisto mucho y le voy a compartir un término que es de mi autoría, doctor Carlos Enrique. El Interesantísimo. celular, este bichito, lo llamo yo hoy en día la pupa electrónica. ¿Por qué? Porque usted ve en un restaurante, en un sitio, en una sala de espera, en fin, y un niño está molestando. Cuando estábamos nosotros chiquitos y jonjoleábamos mucho, pues nos ponían a caminar o de pronto hasta nos amarreaban y no pasaba nada, no nos traumatizamos. Pero entonces los papás hoy en día le dicen, tome. Entonces el niño llega y se mete ahí en el celular y los papás dicen, pues, o sea, yo digo, están viendo que está consumiendo el niño. Y en el caso de esta jovencita, que en paz descanse, pues como me lo decía María Paula, colega suya, me decía, Juan, desafortunadamente la niña envió mensajes, no fueron escuchados. Entonces, si hay comunicación efectiva entre la familia, si los papás están pendientes y si hay una política pública, podríamos evitarlo, doctor. ¿Se puede hablar de evitar suicidios? ¿Se puede hablar de que alguien que quiera hacerlo, si dialogamos, si charlamos? Porque esta también escucho yo a algunos decir es que es una patología mental que lo lleva a que sí o sí se va a matar. No, no creo que sea la cosa tan dura. Yo creo que podemos prevenir si detectamos esas alertas. Sí es posible prevenir, sin embargo, es un fenómeno muy complejo porque existen, bueno, Emil Durkheim habló de este fenómeno social mucho y además de las interacciones que se presentan, sí es posible prevenirlo, sin embargo, es complejísimo porque dependiendo de como del desarrollo o de la etapa del ciclo vital, no es lo mismo una persona que decida quitarse la vida adolescente que una persona que decida quitarse la vida en su etapa de vejez o en su etapa de adultez. Entonces, es importante cobijar socialmente, escuchar. Aquí la recomendación, si me permite, Juan Diego, no, me adelanto un poco, dice el,
la noticia del país dice, Martínez, que es un psiquiatra, resalta la importancia de comunicar emociones como la tristeza, la frustración o el miedo. Abro comillas, cuando las personas hablan, se dan cuenta que pueden haber soluciones de los problemas que los afligen. Es decir, eso también es lo que se hace en la psicoterapia y es a partir de la palabra y a partir de los conflictos, solucionar parcialmente o totalmente una angustia y todo lo que se presenta negativamente. Doctor, antes de ir redondeando, y este tema queda abierto, yo le dije a usted que lo debemos ampliar con un café ya en vivo y en directo. Este es un Sí. espacio noticioso informativo para analizar como la noticia de la semana, pero no quiero que este espacio se quede sin la siguiente reflexión, porque, insisto mucho, desde el sector público a los periodistas, especialmente a los que opinamos y a los que nos duele la región, terminan diciendo es que Juan Diego jode mucho, es que Juan Diego se queja por todo. Y aquí con el colega David Salazar hace 8 días exactamente, los dos identificamos algo y generamos una alerta sobre el caso de la niña que se suicida, Sharon creo que llamaba a la niña, casi 2 semanas después de que su madre se suicida en el río Tun en Pereira. No hay acompañamiento a las víctimas o a las personas afectadas directamente por casos de suicidio. Esa situación y el testimonio que yo estaba dando al principio de esta intervención, que no sé si alcanzó a escucharlo, yo tengo ahí pendiente, doctor, y de pronto podríamos hacer algo más efectivo desde el punto de vista terapéutico con esta familia. Ayer me contactó una señora que me dijo, Juan, por el editorial que yo hice ayer, me dijo, Juan, tiene usted toda la razón. Mi hijo intentó quitarse la vida. Ni la EPS, ni la salud pública, ni Secretaría de Salud. Llegan con un niño diciendo, intentó quitarse la vida y dicen es que vaya, pida consulta normal. Eso no es una urgencia. Por Dios, entonces yo decía que Tremendo. en dónde estamos. Y esta niña, la mamá se quita la vida y ella a los 15 días toma la decisión. Doctor, yo estoy loco al decir que eso es demasiado grave. ¿Usted como experto qué piensa? Es demasiado grave y tremendamente grave. Es decir, su trabajo, Juan Diego, es evidenciar y hablar de lo que pocos hablan. Entonces, los que lo critican o los que le dicen que porque habla de lo que habla, es importante decirles que si no existiera, es el mensaje de decir la verdad, hablar siempre con la verdad y la verdad aclara. Entonces, es importante, bueno, acá el mensaje no es nada alentador porque la situación no es nada alentadora. Usted está hablando de un abandono y una negligencia, además de un descuido de los entes controladores, ¿sí? No hay nadie que, bueno, inclusive me he dado cuenta que ni siquiera saben qué hacer. Una persona manifiesta, por ejemplo, en la clínica es muy común, manifiesta, no, es que yo siento ganas de acabar con mi vida. Entonces, eso es importante trabajarlo terapéuticamente en la terapia psiquiátrica o en la terapia psicológica o psicoterapéutica, es donde se recibe eso. Yo trabajo con un psiquiatra que se llama el doctor Mauricio Mora, el mejor psiquiatra de la región, aprovecho para decirlo, y trabajamos casos interdisciplinariamente. Entonces, aquí es importante, primero, tener un tratamiento serio y responsable de estas manifestaciones, por mínimas que sean, y pues jalarle las orejas a la política pública, a los gobernantes, pero también jalarle las orejas a nosotros mismos, porque nos estamos siendo responsables de los fenómenos sociales, ¿sí? Entonces, aquí la voz y el mensaje es para todos, no solamente la policía. He visto policías muy confundidos, que no saben qué hacer. Entonces, por ejemplo, el mensaje también es unirnos institucionalmente para actuar. Pero entonces aquí en la región
si me permite la crítica, aquí en las regiones todo el mundo hace por su lado lo que cree conveniente, entonces no es un trabajo en conjunto. Esto lo digo pensando, por ejemplo, en el fenómeno de las drogas, que también he trabajado muchísimo y en varios campos, y pues la política pública, como lo acabo de decir, hay que separarla de la salud mental. Bueno, ya para concluir, doctor Carlos Enrique, y agradeciendo inmensamente su presencia esta mañana aquí, mientras a nuestros gobernantes se les ilumina el bombillo, mientras se inspiran y hacen lo que tienen que hacer, porque así como les encanta tapar huecos, hacer obras, cemento y ladrillo, pues ellos tienen que invertir en salud mental, en tejido social. Mientras eso llega, porque en este país toca así, ¿usted qué recomienda que hagamos desde casa, desde nuestros entornos, para tratar de evitar un poco lo que está ocurriendo? Bueno, el mensaje para hacer desde casa es tener una comunicación afectiva honesta, escuchar, actuar, cobijar socialmente, y lo más importante es mirarnos a los ojos, es decir, tener un contacto real, ahorita que hablábamos de las redes sociales, tener un contacto genuino con la otra persona. Entonces aquí llegan las manifestaciones del amor propio, pero también del amor hacia la familia y hacia los otros. Es importante tener claro que sin amor es la mejor oportunidad para que llegue la muerte y para que lleguen todos los fenómenos preocupantes y clínicos devastadores. Entonces, mi mensaje es ese, más comunicación afectiva, más contacto real. Perfecto, muy claro, doctor. Muchas gracias. Pendientes entonces de ampliar este tema y lo que necesite de nuestro medio, de nuestras plataformas para masificar este mensaje, sabe que tenemos las puertas de manera permanente abiertas. Un feliz viernes y feliz fin de semana. Con gusto, Juan Diego. Igualmente para usted, Angélica. Muchas gracias. Éxitos. Estaremos en contacto. Claro que sí. Perfecto, porque es nuestra obligación, como lo está diciendo Jenny Arias, la importancia de estos escenarios para prevenir. Y aquí me decía por aquí Diego Alexander también que la crónica trae hoy un especial donde aparecen los puntos que son alertas para prevenir. Entonces, entre todos sumemos todo lo que tengan ustedes para ayudar y para masificar, hagámoslo porque, insisto, mientras la política pública despega, mientras a los gobernantes les da por hacer algo, nosotros tenemos que actuar como sociedad civil. Fuerte abrazo para todos. Estamos en contacto durante este fin de semana y en vivo y en directo de nuevo, Dios mediante, el próximo lunes a las 6 de la mañana. Chao, gracias.